A nosotros nos gusta a veces irnos contra la corriente, ¿no? Y que el día a día no nos lleve a informar lo mismo y lo mismo y lo mismo. Porque hay temas profundos, importantes, como por ejemplo, y lo leí en un artículo suyo a propósito, ¿qué pasa que Ecuador, teniendo todas las maravillas que tiene, siendo un país donde tenemos costa, sierra, oriente, región insular, que en media hora estamos de la playa a la sierra si queremos en un avión, maravilloso, seguimos siendo posiblemente uno de los países más subdesarrollados de América del Sur? ¿A qué cree usted que se debe que estemos empantanados en el subdesarrollo? Bueno, yo creo que hay que aceptar, para empezar, que Ecuador es un estado el Estado como tal no cumple las promesas que ofrece en su marco constitucional. En todo el mundo, Ecuador es el país que tiene la constitución que garantiza más derechos. Pero si uno analiza el cumplimiento ya en la práctica de esos derechos, se da cuenta que la mayoría de ellos son retórica. Por citar dos incorporados en la Constitución del 2008, el derecho a la ciudad y los derechos a la naturaleza, no creo que haya habido sustancialmente ningún cambio real en el tratamiento que se le da a la naturaleza antes de la Constitución o dentro de las ciudades. El manejo no pasa por lo que se declare en esos derechos en específico. Y solo cito dos de los 99 que hay, pero podemos, por ejemplo, mencionar el derecho a la salud, que en tiempos de pandemia uno puede darse cuenta que toda esa declaración lírica de los principios que acompañan el derecho a la salud de poco o nada ha servido para que esta institucionalidad funcione a favor del individuo. Para mí eso tiene un componente estructural. Las cosas no se resuelven con una elección en 2021. Pensar que esa coyuntura es la que va a dar el cambio, para mí es una ilusión, es una ingenuidad. Pero son problemas estructurales que el país viene arrastrando desde su origen como república e incluso desde su constitución en la conquista, porque finalmente este es un territorio, así hay que entenderlo. Aquí había gente que vivía más o menos pacíficamente antes de la llegada de unos invasores, y a partir de eso se constituyó un sistema que tiene ciertas características que todavía perduran, una profunda desigualdad en principio en el trato. Yo creo que eso es lo que, en buena medida, el problema del Ecuador es la falta de confianza. La gente no confía una en otra, la confianza interpersonal, y no confía en sus instituciones, no confía en que el sistema de justicia lo va a servir. La mayoría es uno de los países, si no el que más, uno de los países en el que menos se confía en la justicia. Cerca de, creo que el 12 o 10% de la gente tiene confianza en que un problema llevado a la justicia va a ser resuelto de manera adecuada, de manera justa. El sistema representativo, nuestros representantes en la asamblea tienen un nivel de confianza que ya casi que nos deja básicamente los trabajadores de la asamblea y los familiares de los asambleístas, porque es el 3 o 4% de la gente la que confía en que los asambleístas están haciendo un rol adecuado y que representan adecuadamente los intereses de los ciudadanos. Entonces, para mí de fondo hay una incapacidad de imaginación, de imaginarnos a todos como iguales, a todos como merecedores de un mismo trato, una misma dignidad humana. Creemos que existe gente que merece un trato distinto por distintas razones, por estar conectado con la política, por tener dinero. Se observa, por ejemplo, en la cárcel 4, en el sistema penitenciario. Los pobres, el trato más miserable que se les pueda dar en la cárcel lo reciben. Un trato de hacinamiento, de olvido, de tratos crueles, inhumanos y degradantes que la Corte Interamericana, por ejemplo, en los varios casos en que ha sentenciado sobre temas del artículo 5 de violaciones al derecho a la integridad personal, ha señalado que nuestro sistema penitenciario es un desastre. Lo ha dicho, por ejemplo, desde el caso Tibi en el año 2004. Tenemos ya 16 años sin poder cumplir una sentencia adecuadamente para que repare esa violación estructural que supone tener un sistema penitenciario que funciona muy pobres, pero con los ricos es perfectamente amable. Los lleva a una cárcel, a una cárcel privilegiada en la que tienen acceso a cosas que otra gente no puede ni soñar. Esas diferencias estructurales, digamos, de comportamiento de uno frente a otro, creo que son claves para entender por qué el país no genera esa confianza que es necesaria para que la institucionalidad funcione. ¿Sabes por qué? Porque si no, la gente no tiene incentivo para pensar en un futuro en el que haya un beneficio colectivo y prefiere el beneficio individual y coyuntural, y eso se vio espantosamente en esta pandemia. La gente, en vez de pensar, y me refiero por la gente que estaba en el sistema de salud, en vez de pensar en actuar de una forma solidaria frente a la situación que se vivía, buscó aprovechar pequeños resquicios para sacar
provecho. Pienso en casos espantosos como este periodista que falleció y le robaban luego el dinero de sus ahorros. Eso es miseria humana, y por no hablar de otros casos que también son de dominio público, podemos multiplicarlos, pero sí va como síntoma de lo que significó esta época para demostrar esto que menciono, que esta incapacidad de pensar cuando se entra en política, sino en un beneficio muy coyuntural. Parecería que fuera una oportunidad para hacer dinero, para hacer conexiones, más que de servicio a la colectividad, a pensamiento en el largo plazo, que requiere de otros elementos muy distintos, que requiere de planificación, que requiere de políticas públicas basadas en la evidencia, cosas que lamentablemente en este país son ciencia ficción. Doctor, ahora, usted hablaba en un momento de que hay una suerte de desconfianza en las autoridades, ¿no? Que la gente, por ejemplo, califica a la función judicial con 12, 13, 14% de credibilidad, a la asamblea con el 3%, etcétera. Estas son cosas que nos pueden hacer entender por qué, por ejemplo, hoy vemos todos los días en los medios esos enfrentamientos entre el ciudadano y el agente de autoridad. Se ha perdido absolutamente el respeto. Yo no he visto, francamente, en otros países casos tan crudos y sobre todo tan repetidos como en el Ecuador. ¿O estoy exagerando, doctor? No, creo que tiene razón. El Estado no tiene legitimidad para imponerse. Uno lo puede observar en la ciudad más grande del Ecuador, en Guayaquil. Hemos pasado del no pasa nada a cuídate para salvarte. O sea, el Estado no tiene legitimidad para imponerse y ni siquiera adopta políticas públicas en consonancia con una supuesta legitimidad. Simplemente llega el caso en que niega la realidad, como se negaba hasta hace poquito, diciendo no, aquí no pasa nada, no tenemos rebrote, maquillando las cosas, y cuando se nota que se van a salir de control, la culpa es del individuo. Usted que no se cuida, si usted no se cuida, se jode. Entonces, ¿cuál es el sentido de la autoridad? La autoridad debería estar para otra cosa distinta que para culpar al ciudadano de una eventual falla. Tendría que ser ella, la autoridad, la que tenga que tomar políticas públicas adecuadas para realizar controles, pero en Guayaquil ni siquiera se hace el número de pruebas suficiente como para saber la real cantidad de gente infectada, no se hace seguimiento ni trazabilidad de ningún tipo. Las políticas que han funcionado en otras partes y que se sabe que han funcionado en otras partes, simplemente un municipio como el de Guayaquil sabe que no las puede aplicar. Sabe perfectamente, doctor, que no tiene la legitimidad suficiente para hacerlo. Doctor, volviendo al tema del subdesarrollo y enfocándonos en eso, me permito expresar o desempolvar esas frases cliché que ahora con el tema de redes sociales se replican bastante. Y se las voy a decir a ver qué considera usted. El subdesarrollo es algo mental. Uno es una frase y el otro es pobre es el que quiere. Ya. ¿Es así? ¿Son factores reales eso que el subdesarrollo de un país es algo cultural y lo tenemos aquí en el ADN o lo tenemos en la mente desde que nacemos? Y que la pobreza, siempre se toman los casos de Steve Jobs, de tantos personajes que de la nada crecieron en Estados Unidos y se convirtieron en grandes magnates, ¿no? Pobre es el que quiere. No, el subdesarrollo tiene un componente cultural, sin lugar a dudas. Tiene que ver con la capacidad de imaginar escenarios comunes. También el subdesarrollo depende mucho de la falta de oportunidades para todos. Cuando se dice pobre es el que quiere, simplemente se está obviando que la discusión tiene que ser qué tanto el Estado ha creado también oportunidades para que todos puedan desarrollarse en pie de igualdad. Si uno empieza la carrera 50 metros atrás, en una carrera de 100 metros va a perder la carrera. No importa qué tan rápido sea, puede ser muy talentoso, pero si no tiene condiciones que deben ser creadas por los Estados y que en otras partes se dado, no es que esto es ficción, no es que estamos hablando de mera hipótesis, en otros lugares se dan esas condiciones. En Ecuador, a pesar de que retóricamente esas condiciones se dan, porque la Constitución las declara, hay leyes que van en consonancia con estas normas, pero sin embargo en la práctica esas condiciones no ocurren. De hecho, el Estado termina siendo mucho más un estorbo para la realización de ciertos proyectos que un aliado para la creación de riqueza y para una redistribución adecuada de la misma. En el fondo, el Estado ecuatoriano está capturado. Tenemos 7 u 8 generaciones desde 1830 en las cuales básicamente grupos en el poder se han disputado, sea a través de guerras civiles o elecciones, quien administra los pocos recursos que tiene el Estado ecuatoriano. Eso ha permanecido inalterable en el tiempo hasta la actualidad.
la única, creo que, ruptura que se intentó hacer fracasó y fue la Revolución Ciudadana. La Revolución Ciudadana intentó hacer una ruptura frente a ese manejo de las élites, incorporando a su vez una nueva élite gobernante que no tuvo base popular. El problema de la Revolución Ciudadana es que no tuvo quien la sostenga una vez que se perpetró una traición y fue muy frágil y cayó. Ahora, bueno, se la quiere recuperar a través de una nueva elección, pero me parece que la lección principal que se debería sacar es que si no se construye con la gente un cambio social, ese cambio social simplemente va a ser una nueva pelea de gente arriba, en el poder, en el espacio de las élites, y eso realmente no cambia las cosas. Funciona un tiempo, Correa fue muy popular y ganó elecciones, pero eso no puede durar todo el tiempo. Llega un momento en que existe un desgaste y se pierde ese momento que pudo ser de cambio y que lamentablemente por condiciones estructurales, por no haber creado la base social para sostener cambios importantes, vuelve simplemente a foja cero, como hemos vuelto a foja cero. Ecuador ahorita mismo es un país tan pobre, institucionalizado, como el año 2005, cuando la Comisión sacó un lapidario informe de derechos humanos sobre la forma como el Estado se había administrado en los últimos 8 años, en los que habían habido tres derrocamientos de presidentes elegidos por voluntad popular. Doctor, resalto algo que usted acaba de decir. A veces el Estado se convierte en un estorbo para el crecimiento del ciudadano, de los grupos ciudadanos. Eso va en sintonía con el Estado cero que ciertos grupos impulsan, y sobre todo ahora que se viene la campaña, ¿no?, electoral. Hay sectores que quieren Estado cero, que prácticamente el Estado sea... Bueno, el propio Lenín Moreno, en una reunión que tuvo la semana anterior, dijo que el Estado solo se debería preocupar por salud, educación y algo más. O plantear el federalismo, por ejemplo, ahí, ¿no? Exacto, también el federalismo, ¿no?, que quieren ser pequeños estados, básicamente. Bueno, yo creo que la alternativa del federalismo es sumamente interesante. A mí me parece una alternativa que realmente genera una nueva estructura de gobierno, pero creo que al mismo tiempo tiene que estar acompañada de no permitir que sea un nuevo juego para las élites, tal como se lo ha planteado actualmente por parte del exalcalde de Guayaquil. Es una autonomía al andar, que es el mismo discurso de hace 15 o 20 años atrás, pues realmente no creo que implique un cambio sustancial. La ciudad seguiría administrándose con la misma visión de corto plazo con la que se ha administrado. El caso de Guayaquil es un caso crítico. Guayaquil no está pensando en el futuro inmediato en el que va a sufrir consecuencias terribles por el cambio climático. Si no logramos sentarnos a una mesa a conversar de eso ahora, la ciudad simplemente de aquí a 40, 50 años va a sufrir consecuencias que no podemos imaginar ahora y que pueden ser devastadoras. Pero si seguimos pensando que podemos construir una ciudad horizontalmente, de cemento, sin áreas verdes, pensando en la ganancia inmediata de las constructoras y la gente asociada a los que saben lo que va a pasar en el crecimiento de la ciudad, que es de esa forma como se hace mucha riqueza, aquí y en otras partes del mundo. Esto no es ninguna novedad, por cierto, pero si seguimos pensando que esa visión de corto plazo es la que tiene que imperar, pues aquí está destinada a ser un desastre. Esa es la triste realidad. Tenemos que pensar a largo plazo, tenemos que pensar con planificación, tenemos que pensar con políticas públicas basadas en la evidencia, tenemos que tomar en cuenta los ejemplos de otras partes que ya están tomando medidas para paliar los problemas del cambio climático. Guayaquil, ya a estas alturas, en estudios internacionales, es una de las 3 o 4 ciudades en el mundo que tienen más posibilidades de sufrir consecuencias económicas devastadoras por la inminencia del cambio climático. De aquí a 30 o 50 años, los costos pueden ser de miles de millones de dólares y Guayaquil no tendría cómo enfrentarlos. Es sumamente triste, sobre todo que no se haga nada. Y si usted se declara en contra de lo que se planifica, que el nuevo aeropuerto, que la cosa, lo considerarán inmediatamente enemigo de Guayaquil. Dígame una cosa, doctor. Estamos hablando de que casi que este país necesita una refundación. Yo creo que necesita una nueva estructura de gobierno, creo que necesita una nueva capital. Debió hacerse en Ecuador. Yo creo que una nueva capital ayudaría mucho a generar una descongestión de lo que ocurre administrativamente en Quito. Creo que realmente una nueva capital, a la manera como se pensó en Estados Unidos con Washington, en Australia con Canberra, en Brasil con Brasilia, creo que eso ayudaría a generar un nuevo centro que revitalice la administración pública ecuatoriana. Está muy enrarecida. Y doctor, realmente, le van a decir matemático Illingworth, millennial. Hay que pensar las cosas por fuera de la caja. Si seguimos pensando que simplemente ir a votar en febrero resuelve las cosas,
y no pensamos que los cambios tienen que ser radicales y extremos, vamos a seguir repitiendo los mismos errores y no van a ser 7 u 8 generaciones, sino 8, 9 o 9 generaciones de los mismos problemas desde 1830. Creo que es momento ¿cuál sería la diferencia? ¿Cuál sería la diferencia entre hoy Capital Quito y mañana Capital X? ¿Cuál es la diferencia? Yo creo que se podría hacer una capital basada en otros principios mucho más afincados en la tecnología y en la rapidez de los trámites. Simplificar las cosas. Hoy en día, por eso digo que Ecuador tiene un Estado que es muy estorboso. Hay que mantener viva toda una maquinaria que no cumple un propósito más que subsistir ellos mismos, como que si fueran un mérito tener burócratas, y realmente no debería serlo. Yo creo que al final del día eso puede ser muy doloroso para una economía que depende mucho de la burocracia como Quito, pero va a ser muy beneficioso para un Estado que va a tener nuevas herramientas para buscar un desarrollo afincado en otros parámetros que no sea sostener una burocracia lenta y costosa, que es lo que tenemos a día de hoy y que es lo que se ve en cualquier trámite que uno emprende, en cualquier parte del país. Termina yendo a Quito, termina demorándose, termina complicándose. Creo que una alternativa, una nueva capitalidad, da savia nueva a la administración pública, se podría fundamentar en principios diferentes, empezando desde cero, tabula rasa, y creo que eso ayudaría mucho a que la centralidad no parta de un comportamiento viciado, sino de un comportamiento que se pueda pensar beneficioso para todas las partes involucradas, tomando en cuenta que esa sería la nueva capitalidad de un Estado federal, que tendría por lo menos 3 componentes importantes basados en 3 regiones históricas que conformaron este país en 1830, Guayaquil, Quito y Cuenca. Pero una nueva capitalidad es lo que pensaron otros países para resolver problemas como el de Ecuador. Ecuador tenía 2 grandes ciudades importantes, así como en su momento Estados Unidos, por ejemplo el caso de Australia, con Sydney y Melbourne. ¿Qué hicieron? Buscaron un término medio, creando una capital que pueda servir como un eje articulador de 2 polos de desarrollo económico. Les funcionó. Y otros países han ensayado una receta similar. Brasil, por ejemplo, Pakistán recientemente, Indonesia lo está pensando ahora. Hay mecanismos y hay soluciones, pero hay que ser innovador para poder pensar los problemas del Ecuador, porque pensar que simplemente creando partidos políticos y participando en elecciones esto se resuelve, eso es simplemente continuar con el mismo esquema de incentivos perversos, que lo único que ha hecho es que la política sea un territorio de rapiña donde va gente en la que uno no confía. Y eso es insostenible. No funciona un país así, solo es fallido. Finalmente, a usted alguien aparece y le da, con poder por supuesto, la oportunidad de decir dónde debería funcionar la nueva capital. ¿Y qué va a decir usted? Huigra, pues. Siga ahí. Por la eterna primavera, eso es precioso. Eso es precioso. No se animaría a decir dónde podría funcionar una nueva capital. Yo creí que iba a decir Cuenca. Por Huigra o por Bucay, por ahí, por esa zona. Eso es central y el clima es bonito. Se la sacó como torero, ¿ah? Es lo que hay. Muchas gracias. Me parece que son grandes lugares en todo caso. Muchas gracias al doctor Javier Flores. Que tenga usted un buen día, doctor.